Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si es la primera vez que nos visitan, les doy una cálida bienvenida y les invito a que se unan a nuestra comunidad dando clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra familia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha tomado por sorpresa a muchos y que, sinceramente, ha tocado el corazón de sus seguidores. Hablaremos de Kerem Bürsin, el carismático actor turco que ha conquistado pantallas y corazones a nivel internacional, y de cómo recientemente confesó su amor, sorprendiendo a todos con unas palabras que resonaron con fuerza. Prepárense para un viaje emocionante a través de sus declaraciones y lo que esto significa. Como saben, Kerem Bürsin es un nombre que evoca sonrisas, admiración y, por supuesto, mucho talento. Lo conocemos por sus roles inolvidables en series que han trascendido fronteras, dándonos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Pero más allá de su faceta profesional, siempre ha habido un halo de misterio en su vida personal, un aspecto que sus fans anhelan conocer un poco más. Y es precisamente en esta esfera donde ha ocurrido algo significativo. Recientemente, en un contexto que vamos a detallar, Kerem Bürsin no solo ha hablado, sino que ha abierto su corazón, expresando sentimientos profundos que han capturado la atención de los medios y del público en general. No se trata de un rumor, ni de especulaciones, sino de una confesión directa, una declaración de amor que ha generado un revuelo considerable y que, les aseguro, tiene muchas capas interesantes que explorar. La manera en que Kerem Bürsin ha decidido comunicar sus sentimientos es, en sí misma, digna de análisis. No fue un anuncio escueto o ambiguo, sino unas palabras cargadas de emoción y sinceridad, pronunciadas en un momento y lugar que le otorgan un peso especial. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quién va dirigida esta confesión? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Y qué nos revela sobre el Kerem Bürsin que va más allá del personaje que interpreta en la ficción? Estas son las preguntas que nos impulsan a investigar y a compartir con ustedes todos los detalles jugosos que hemos podido recopilar. Cuando hablamos de una confesión de amor, inmediatamente nuestra mente empieza a tejer historias, a imaginar escenarios románticos. Y en el caso de Kerem Bürsin, dada su popularidad y la admiración que despierta, esta confesión se vuelve aún más relevante. No es solo una declaración personal, sino que al ser él una figura pública, trasciende su esfera íntima para convertirse en un evento mediático. Y es precisamente esta dualidad, la del hombre detrás del actor, la que exploraremos hoy. Queremos ir más allá de la titularidad y adentrarnos en el contexto, en las implicaciones y en la emoción genuina que rodea estas palabras. Para entender la magnitud de lo ocurrido, es crucial recordar el impacto que Kerem Bürsin tiene. Sus proyectos televisivos como Güneşi Beklerken o Sen Kalkam no solo lo catapultaron a la fama en Turquía, sino que crearon una legión de seguidores leales en todo el mundo. Su carisma, su atractivo natural y su habilidad para dar vida a personajes complejos y cercanos lo han convertido en un ídolo para muchos. Por eso, cuando él decide abrirse de esta manera, sus palabras tienen un eco mucho mayor. Ahora entremos en materia. ¿Dónde y cómo se produjo esta sorprendente confesión? Los detalles que han salido a la luz sugieren que no fue algo planeado para un gran evento público, sino más bien un momento de vulnerabilidad y sinceridad en un entorno más íntimo, aunque inevitablemente público debido a su profesión. Las fuentes indican que la declaración tuvo lugar durante una entrevista o un encuentro con medios donde se le preguntó sobre sus sentimientos, un terreno que él suele transitar con cierta cautela. Sin embargo, en esta ocasión, Kerem Bürsin decidió responder con el corazón en la mano. Las palabras exactas que pronunció son las que han generado tanto revuelo. No se limitó a un simple «estoy enamorado». Fue más allá. Habló de la persona que ha conquistado su corazón con cualidades específicas, describiendo lo que admira y lo que siente. Lo hizo con una honestidad que desarma, con una claridad que disipa cualquier duda. Lo que más impactó, según quienes presenciaron el momento, fue la mirada en sus ojos, la serenidad y la convicción con la que expresaba sus emociones. Era evidente que no eran palabras vacías, sino el eco de un sentimiento profundo y verdadero. Podemos inferir que esta confesión no surge de la nada. Probablemente es el resultado de un proceso, de un desarrollo personal y sentimental que ha estado ocurriendo en su vida. Es la culminación de un camino, de un tiempo compartido y de una conexión que se ha fortalecido hasta llegar a este punto. Y es fascinante.
Ver como una figura pública, que a menudo vive bajo el escrutinio constante, decide exponer su lado más vulnerable de esta manera. Demuestra una madurez y una valentía que son dignas de admiración. Es importante recalcar que esta declaración de amor no solo impacta a nivel personal para Kerem Bürsin, sino que también tiene implicaciones en la percepción pública de su vida privada. Sus fans, que han seguido su carrera de cerca, ahora tienen una visión más íntima de su mundo. Y para aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento, es una muestra más de cómo las vidas de las celebridades, a pesar de estar bajo los reflectores, también están llenas de emociones humanas genuinas y complejas. Además de la confesión en sí, el contexto en el que se produjo es relevante. ¿Fue una respuesta a una pregunta directa sobre una relación en particular? ¿O fue una reflexión más general sobre el amor y sus experiencias sentimentales? Las informaciones apuntan a que la pregunta se relacionaba con la posibilidad de tener una relación sentimental seria, y la respuesta de Kerem Bürsin fue sorprendentemente abierta y sincera. Él, que a menudo es reservado con su vida privada, rompió ese muro de contención con unas palabras que resonaron profundamente. Lo que más ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación es la emoción palpable detrás de sus palabras. No fue una declaración fría o calculada, sino una expresión de sentimientos genuinos. Se habla de que Kerem Bürsin transmitió una alegría y una paz interior que solo el amor verdadero puede brindar. Esto es lo que sin duda ha tocado el corazón de sus seguidores y ha hecho que esta noticia sea tan especial. Ahora, ¿a quién podría estar dirigida esta confesión? Si bien no se ha revelado explícitamente el nombre de la persona, las especulaciones son inevitables y parte del encanto de estas noticias. Sin embargo, lo importante aquí no es tanto la identidad de la persona, sino el acto de Kerem Bürsin de ser tan abierto y honesto acerca de sus sentimientos. Es un acto de valentía que merece ser reconocido. Podríamos pensar que en el mundo de la fama, las relaciones son complicadas, y más aún cuando se está bajo el ojo público. La presión, las expectativas, el constante escrutinio, todo ello puede hacer que mantener una relación sea un desafío. Por eso, cuando alguien como Kerem Bürsin se atreve a ser tan vulnerable y a compartir un sentimiento tan íntimo, es una señal de que esa persona y esa relación son realmente importantes para él. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y cómo lo expresamos. En un mundo donde a menudo nos escondemos detrás de pantallas y filtros, la autenticidad de las palabras de Kerem Bürsin es un bálsamo. Nos recuerda la importancia de ser honestos con nuestros sentimientos, de no tener miedo de expresar lo que llevamos dentro. La forma en que Kerem Bürsin maneja su vida privada, a pesar de ser una figura pública, siempre ha sido objeto de admiración. Mantiene un equilibrio delicado entre su carrera y su esfera íntima, y esta confesión parece ser una manifestación de ese equilibrio, un momento en el que decide compartir una parte de su felicidad con el mundo. Los detalles de la entrevista o el evento específico donde ocurrió la confesión son un poco difusos, pero lo que está claro es que las palabras de Kerem Bürsin tuvieron un impacto instantáneo. Se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, generando miles de reacciones, comentarios y mensajes de apoyo. Es un testimonio del afecto que el público siente por él y de la curiosidad genuina que despierta su vida personal. Podríamos imaginar que para Kerem Bürsin, haber llegado a este punto de expresar su amor de manera tan abierta representa un momento de plenitud. Significa que ha encontrado a alguien especial, alguien con quien desea compartir su vida y sus sentimientos más profundos. Y eso, en cualquier circunstancia, es algo digno de celebración. La manera en que se expresan estos sentimientos también es muy personal. Algunas personas son más reservadas, otras más efusivas. Pero en el caso de Kerem Bürsin, parece que sus palabras fueron directas, sencillas y llenas de una sinceridad conmovedora. No hubo adornos innecesarios, solo la pura verdad de su corazón. Este tipo de declaraciones públicas de amor, provenientes de figuras tan queridas, tienen la capacidad de inspirar a muchos. Nos recuerdan que el amor, en su forma más pura, es un sentimiento universal que todos buscamos y valoramos. Y cuando lo vemos expresado de una manera tan auténtica, nos sentimos conectados a esa experiencia humana. En resumen, la confesión de amor de Kerem Bürsin ha sido un acontecimiento que ha capturado la atención de todos. Sus palabras, pronunciadas con sinceridad y emoción, han revelado un lado más íntimo y vulnerable del actor. Ha demostrado valentía al compartir sus sentimientos, y esto solo ha fortalecido el cariño y la admiración que el público siente por él.
Ha sido una sorpresa agradable, un recordatorio de la importancia de la autenticidad y de la belleza del amor. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este vídeo y por haberse tomado el tiempo de escuchar esta fascinante noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió? ¿Qué opinan de que las figuras públicas compartan aspectos tan personales de sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más historias intrigantes e informativas como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.